Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer tema que vamos a tratar del cálculo integral, que es el concepto de primitiva o antiderivada, ¿sí? ¿Qué significa obtener la primitiva o antiderivada de una función? Bueno, esto es lo que nosotros vamos a llamar obtener la integral indefinida de una función, ¿sí? Y cuando realizamos el proceso de integración de forma indefinida, como resultado no vamos a obtener una sola función, sino una familia de funciones. Y cada una de estas funciones difieren de las otras en una constante c. Bueno, empecemos con la definición. Vamos a decir que una función f mayúscula, como ven, es una primitiva de una función f minúscula en un intervalo i si se cumple que la derivada de esta primitiva o antiderivada, primitiva y antiderivada son sinónimos, ¿sí? Si la derivada de esta primitiva es igual a la segunda función, a la f minúscula, para todo valor x dentro del intervalo i. Es decir, una función va a ser primitiva de otra función si la derivada de la primera es igual a la segunda función. Bien, lo que les comentaba al comenzar, toda función no va a tener una sola primitiva o antiderivada, sino que va a tener infinitas primitivas o antiderivadas. Es decir, cuando realizamos el proceso de integración integración indefinida, a través del cual nosotros obtenemos las primitivas de una función, vamos a obtener como resultado infinitas funciones, una familia de funciones, y cada una de ellas difiere de la otra en una constante, ¿sí? Bueno, lo que comentaba es que la operación de hallar todas las primitivas de una función f de x recibe el nombre de integración indefinida o antiderivación y se denota de esta forma, ¿sí? A ver, la integral de f de x diferencial de x, esta operación significa hallar todas las primitivas o antiderivadas de esta función f de x, ¿sí? Y como podemos ver, el resultado de esta integral es una función sumada a una constante c, ¿sí? ¿Por qué decimos que el resultado es una familia de funciones? Porque cada función, o sea, para cada constante distinta que yo tome acá, voy a obtener una primitiva de f de x, ¿sí? Recordemos que f de x mayúscula va a ser primitiva de esta función si la derivada nos da como resultado f de x. La derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, independientemente de qué valor haya acá como constante sumado, la derivada de todo esto a nosotros nos va a dar el mismo valor, que sería f de x. Bueno, f de x, f minúscula de x es el integrando, diferencial de x indica respecto de qué variable estamos integrando, c es la constante de integración. Vamos a trabajar en este ejercicio donde se presentan dos funciones, f sub 1 de x y f sub 2 de x, y se pide demostrar que ambas funciones son primitivas de esta función. Y además se pregunta cuál es la relación entre estas dos funciones. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar si es que f sub 1 de x y f sub 2 de x son primitivas de f de x? Si se cumple la definición de primitiva o antiderivada. ¿Y cuál es la definición? Que la derivada de f sub 1 nos debe dar f de x y que la derivada de f sub 2 también nos debe dar f de x. Bueno, procedemos a derivar f sub 1 de x. Para ello obtenemos f' sub 1 de x, ¿sí? Que es la derivada. Bien, bajo el 2 a multiplicar, me queda un medio por 2 por seno de x por la derivada del seno, que es coseno. Acomodamos y nos queda seno de x por coseno de x, que efectivamente es la función f de x. Por lo tanto, con este primer paso que hemos realizado, queda demostrado que la función f sub 1 de x es
primitiva de f de x. Hacemos el mismo procedimiento con f sub 2 de x. Obtenemos la función, obtenemos su derivada y llegamos a que la derivada es f de x acomodando, ¿sí? Procedemos ahora a determinar qué relación tienen entre sí f sub 1 de x y f sub 2. ¿Cuáles en sí qué relación tienen? Nosotros ya de entrada podemos decir que estas dos funciones difieren en una constante. Bueno, vamos a encontrar esa constante. Para encontrar esta constante vamos a plantear la diferencia entre las dos funciones. Si hacemos la resta entre f sub 1 y f sub 2, obtenemos lo siguiente. Acomodando, nos queda lo que vemos acá en pantalla. Si se fijan, los dos términos tienen un medio. Saco factor común un medio y nos queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que nosotros sabemos que por la identidad notable trigonométrica, esto vale 1. De modo que la diferencia entre las dos funciones va a ser igual a una constante y su valor es c. Bueno, a continuación, chicos, vamos a ver las propiedades de la integral indefinida, algunas reglas de integración y vamos a proceder a ver los métodos, distintos métodos de integración. Entre ellos tenemos la integración inmediata, sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, integrales en donde tenemos un cociente de polinomios, fracciones simples, sustitución universal. Y además la integración de funciones trigonométricas, ¿sí? Así que vamos a seguir trabajando a lo largo de este curso. Les deseo que tengan muy buenos días y los invito a ver el próximo video.